El título es Dolor pélvico crónico. Generalidades para ser considerado como dolor pélvico crónico. Tiene que cumplir dos requisitos. Estar localizado en la parte inferior del abdomen, en la pelvis, y por otra parte, tener una duración mayor a 6 meses. Repito, los dos requisitos para considerar como dolor pélvico crónico: la ubicación en la parte inferior del abdomen pelvis, 1, y 2, una duración mayor a 6 meses. El dolor pélvico crónico es un motivo de consulta muy frecuente. Se considera que un 15% de las mujeres, y sobre todo en edad reproductiva, van a realizar una consulta por este motivo. En muchas ocasiones, el diagnóstico y tratamiento del dolor pélvico crónico resulta frustrante tanto para la paciente como para el médico. El dolor pélvico crónico es un problema de salud pública. Porque implica altos costos hospitalarios, implica disminución de la actividad laboral de estas pacientes, implica exámenes complementarios cada vez más complejos, implica una alteración en la función física, social, emocional y sexual de estas pacientes. Por otra parte, no todo dolor pélvico crónico es de causa ginecológica. Solo el 80% del dolor pélvico crónico corresponde a problemas ginecológicos. Un 30% de este dolor pélvico crónico es de causa urológica y un 38% es de causa gastrointestinal. El resto son
dolor de origen musculoesquelético, dolor neurológico, dolor psicosomático. Lógicamente, toda mujer que presente dolor con esa topografía va a acudir en primera instancia al ginecólogo. Entre las causas ginecológicas de dolor pélvico crónico, no existe una relación directamente proporcionada entre la gravedad de la patología y la intensidad del dolor, por ejemplo, la endometriosis. Por otra parte, el dolor pélvico crónico se observa con mayor frecuencia en mujeres que han sufrido abusos físicos, abusos emocionales y abusos sexuales. Por otra parte, la personalidad de estas pacientes tienen algunas características. En estas pacientes se observa con mayor frecuencia manifestaciones de depresión. Evaluación de la paciente con dolor pélvico crónico. Historia clínica. El médico que va a atender a estas pacientes tiene que tener la mejor predisposición. Tiene que tener el tiempo necesario para escuchar a estas pacientes, porque con certeza que previamente ha acudido a muchos otros médicos anteriormente. Les decía que en muchas ocasiones es frustrante tanto para la paciente como para el médico. Debe establecerse una relación de confianza para que la paciente pueda referir realmente todas las características de este dolor pélvico crónico y las posibles causas. En primer lugar, la paciente debe localizar su dolor, debe mencionar el tipo de dolor, si está o no está relacionado con el ciclo menstrual, los factores que exacerban o disminuyen la intensidad del dolor
el tiempo de duración, los tratamientos previos realizados, la respuesta a estos tratamientos y, lógicamente, qué exámenes complementarios se han realizado previamente. Es, como decía, la paciente acude inicialmente al ginecólogo porque considera que por su localización es un problema de los órganos genitales. Entonces nosotros debemos investigar si hay o no antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, sobre todo crónica, antecedentes de endometriosis, antecedentes de cirugía pélvica como quistectomía, oferectomía, cesáreas previas, miomectomías, antecedentes de miomatosis, adenomiosis. También debemos averiguar antecedentes urinarios, las infecciones urinarias recurrentes, la cistitis intersticial, las trigonitis. Antecedentes gastrointestinales, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de colon irritable, obstrucciones parciales del tracto digestivo, neoplasias que podrían invadir o dar metástasis a nivel de tubo digestivo distal, antecedentes de divertículos del tubo digestivo, al examen físico. Recuerden que como ginecólogos debemos buscar signos que nos permitan pensar en una endometriosis. Por ejemplo, una endometriosis, un útero en retroversión fija. La posibilidad de endometriomas a nivel anexial, pequeños nódulos en fondos de saco, ligamentos redondos engrosados, sensibles, que nos pueden hacer sospechar de una endometriosis. En una miomatosis vamos a encontrar un útero aumentado de volumen, de superficie irregular, de consistencia más dura de lo habitual. En una adenomiosis vamos a tratar de encontrar signos de útero discretamente aumentado de volumen, consistencia más blanda, superficie regular, asociado
a dismenorreas progresivas. Y lógicamente tenemos que hacer un interrogatorio adecuado de los síntomas urinarios, de los síntomas gastrointestinales. Entre los exámenes complementarios empezamos con un hemograma completo para ver si existe o no infección con los leucocitos, proteína C reactiva que están elevadas en procesos inflamatorios, la ecografía transvaginal es el examen complementario más utilizado, pero que en estos casos, muchas veces es reportado sin hallazgos patológicos. También la tomografía axial computarizada y en algunos casos es necesario una resonancia magnética nuclear. Como habíamos mencionado, es frecuente la causa urológica, por eso también se requiere una urografía excretora y una cistoscopía. Finalmente, para los problemas del tracto gastrointestinal es necesaria una rectosigmoidoscopía, además de un enema varitado. Y por último, el examen utilizado viene a ser la laparoscopía. En realidad, casi un 40% de las laparoscopías ginecológicas se hace por indicación de dolor pélvico crónico. En algunas ocasiones, la laparoscopía puede detectar la causa, pero en la mayor parte de las veces ni siquiera con el examen laparoscópico se encuentra la etiología del dolor pélvico crónico. Es necesario recalcar que en este tipo de dolor pueden estar implicados patologías de distintos órganos, distintos sistemas, como también puede haber múltiples etiologías. Repito, son pacientes que ya han acudido a muchos médicos, son pacientes que han sido sometidas a diversos exámenes complementarios y aún así persisten como síntomas de dolor pélvico crónico. Diagnóstico diferencial del dolor pélvico crónico. A nosotros nos interesa sobre todo, descartar patología ginecológica. Y vuelvo a repetir, solo un 20% del dolor pélvico crónico es de origen ginecológico. Entre estos
está la endometriosis. Como ustedes saben, es un cuadro que se presenta en mujeres jóvenes que se diagnostica sobre todo entre los 25 y 35 años y se manifiesta por dolor pélvico, dismenorrea, dispareunia, infertilidad y en algunas ocasiones con disuria, con disquesia. Muchas veces en el dolor pélvico crónico, estos síntomas de endometriosis no son tan evidentes y tan claros, y esto es lo que más confunde. La enfermedad pélvica inflamatoria crónica, principalmente debido a procesos infecciosos del tracto genital, procesos infecciosos ascendentes, por ejemplo, una gonocosia, un cuadro por clamidia. Y en estos casos, en algún momento de enfermedad pélvica inflamatoria crónica, se vuelve a agudizar, vuelve a manifestarse por presencia de dolor sobre todo con la movilización cervical, sensibilidad y dolor al palpar los anexos y en algunas ocasiones inclusive con elevación de la curva térmica. En estos casos, pues, el hemograma va a ser bastante útil. Otro cuadro ginecológico que debemos considerar es las miomatosis, sobre todo sus degeneraciones. A veces, un crecimiento bastante rápido, con distensión de su cápsula. A veces, la compresión de órganos vecinos y compresión de nervios. La adenomiosis, otra patología que, si ustedes recuerdan, las glándulas endometriales y su estroma penetran al miometrio, provocando dismenorreas progresivas, dolores cada vez más acentuados. También es necesario descartar la presencia de quistes ováricos, sobre todo cuando tienen un crecimiento rápido, cuando existe el riesgo de torsión de su pedículo, y cuando provocan cierto goteo de su contenido sin ser una franca ruptura. También el síndrome del ovario remanente. Este síndrome ocurre cuando se hace alguna histerectomía por una indicación en mujeres jóvenes o por lo menos antes de la menopausia, por ejemplo, una displasia cervical severa
una miomatosis uterina. En estos casos, como es una mujer, vamos a considerar menor de los 50 años, es frecuente dejar ambos ovarios, mujeres menores. Y con el tiempo, con manipulaciones en otras cirugías o en forma espontánea, resulta que estos ovarios se vuelven retroperitoneales. Ustedes saben que los ovarios, igual que el útero, son órganos intraperitoneales. Pero cuando se hace una histerectomía, sin salpingoferectomía bilateral, se deja ambos ovarios, fundamentalmente porque macroscópicamente tiene un aspecto normal y además la edad de la pacientes antes de la menopausia, se deja los ovarios y por causas no bien establecidas se vuelven retroperitoneales y luego siguen recibiendo el estímulo hormonal, el estímulo de la FSH y pueden producir quistes foliculares, quistes, un cuerpo lúteo quístico y lógicamente, como está recubierto por el peritoneo parietal y no pueden libremente distenderse, ocasionan bastante dolor. Síndrome de congestión pélvica. Este síndrome se ha observado sobre todo en mujeres multíparas. Se ha observado dilatación venosa pélvica y el diagnóstico se hace por venografía pélvica, un estudio de radiodiagnóstico. Pero también se ha observado después de ligaduras de trompa. Después, ligadura de trompa o llamado también salpingoclasia, se ha observado una mayor incidencia de síndrome de congestión pélvica. Y también se ha observado este síndrome en mujeres con vida sexual activa, pero que no llegan al orgasmo. También se ha observado este síndrome. Actualmente, se está dando con mayor frecuencia este síndrome después de las cesáreas. Sobre todo, cuando existe mayor despegamiento de la fascia o aponeurosis. Y cuando la incisión está más próxima a la sínfisis del pubis. O sea, incisiones más bajas, porque es a ese nivel donde se va a seccionar, lesionar ramas terminales de los nervios pudendos. También hay que pensar en las vulvodinias, en las vestibulitis, como causas ginecológicas. Luego, resumiendo y simplificando, podemos indicar algunas causas urológicas como gastrigonitis,
la inflamación del trígono vesical, que muchas veces no requiere un proceso infeccioso, la cistitis intersticial, donde hay un problema inflamatorio de la porción superior de la vejiga y que prácticamente toma todo el grosor de la pared vesical. El síndrome uretral, donde existe disuria, dolor, se manifiesta también por dolor cólico encima de la sínfisis del pubis. Frecuentemente existe tenesmo vesical y donde los exámenes del laboratorio descartan procesos infecciosos. Por esto es necesario estudios como la cistoscopía, una urografía excretora. Y no se olviden que el origen urológico corresponde a un 30% como causa de dolor pélvico crónico. Origen gastrointestinal, podemos mencionar a las enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, que es la enteritis regional. Podemos mencionar las diverticulitis. Podemos mencionar que las obstrucciones parciales o intermitentes del tubo digestivo, el síndrome del colon irritable, existen muchas causas de dolor pélvico crónico gastrointestinal. Y vuelvo a repetir, es la mayor causa, que corresponde a un 38%. Por eso es fundamental una rectosigmoidoscopía y un enema varitado. Inclusive, las hemorroides pueden ser causa de dolor pélvico crónico. Origen neurológico. Las lumbalgias, como ustedes saben, procesos inflamatorios musculares. Las ciáticas, que comprometen el nervio ciático y que se pueden irradiar hacia la cara posterior de los muslos. En algunas ocasiones puede ser una manifestación inicial o de casos iniciales de hernia de disco y otras patologías neurológicas. Origen no orgánico o psicosomático. En general, estas pacientes, como habíamos mencionado, tienen una personalidad con características especiales
generalmente se observa mayor tendencia a la depresión, a la ansiedad, conflictos conyugales, conflictos intrafamiliares y con cierta frecuencia antecedentes de abusos físicos, emocionales, sexuales. También, bueno, abusos dijimos, físicos, emocionales, sexuales, generalmente por la pareja, pero también existen datos con cierta frecuencia de que estas pacientes han sufrido abuso sexual, violación en la infancia o en la adolescencia. Indudablemente, en estos casos son sobre todo manifestaciones psicosomáticas. Conducta. Antes de hablar de la conducta, el dolor pélvico crónico, o sea, que está localizado en la parte inferior del abdomen, tiene fibras sensitivas somáticas que están bien localizadas y representadas a nivel cerebral y son las que van sobre todo a la piel, músculos, ligamentos, hueso, articulaciones. Son fibras sensitivas somáticas, bien delimitadas, bien localizadas. En cambio, los órganos pélvicos, por ejemplo, el apéndice, los ovarios, reciben fibras sensoriales viscerales, que no están totalmente delimitados, localizados. Esto explica, por ejemplo, por qué el dolor apendicular inicialmente tiene otra ubicación, pero finalmente, cuando existe una conexión de las fibras viscerales y somáticas, podemos localizar perfectamente el dolor apendicular en el punto de McBurney. Y lo mismo ocurre con los demás órganos pélvicos. Y actualmente les decía que inclusive con todos los recursos de diagnóstico, casi un 40-50% no se llega a determinar la causa, la etiología. Actualmente existe lo que se denomina para estos casos la clínica del dolor, que está compuesto por el ginecólogo, un anestesiólogo, una fisioterapia y anteriormente por acupunturistas. Inicialmente se observó que había una respuesta favorable a la acupuntura, pero después se determinó que su acción es prácticamente solo como de placebo. En el tratamiento
farmacológico, iniciamos siempre con los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, cada vez incrementando la dosis, la potencia y en algunos casos cambiando de un grupo de AINES a otro grupo químico de AINES. Para casos como miomatosis, endometriosis, adenomiosis, se puede utilizar los análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas, pero sin olvidar que tiene efectos colaterales bastante marcados, como las oleadas de calor, la sequedad vaginal, la disminución de la densidad mineral ósea. Por tanto, se utiliza en casos muy especiales y por un tiempo limitado. El tratamiento quirúrgico también es para casos seleccionados, consiste en la neurectomía presacra, que consiste en la ablación quirúrgica de los nervios que van a inervar los órganos pélvicos. Ni aún con este procedimiento se logra una respuesta altamente favorable, porque a pesar de este procedimiento, todavía un alto porcentaje de estas pacientes continúa presentando dolor pélvico crónico. La histerectomía y o ovarectomía, en un 10 a 20% de los casos se efectúa histerectomía con estas indicaciones. En algunos casos la respuesta es favorable, pero en otros casos persiste el dolor a pesar de la histerectomía. Habíamos mencionado que en la clínica del dolor estaba el ginecólogo, estaba el anestesiólogo, estaba el psicólogo, y anteriormente había sobre todo también acupunturistas. Actualmente el psicólogo pues interviene en casos de enfermedades psicosomáticas y sobre todo en pacientes con personalidades especiales. Y ahora cada vez es más frecuente la participación del anestesiólogo, puesto que tienen la capacidad para infiltrar analgésicos y antiinflamatorios de depósito. Entonces, con esto se logra aliviar el dolor por un tiempo considerable y se puede volver a infiltrar las veces que sea necesario. También existe una respuesta en ocasiones favorables cuando no se detecta una causa orgánica a la administración de antidepresivos tricíclicos. Órganos genitales y su relación con el dolor. La vulva o genitales externos
es muy sensible al dolor. Por algo recibe también el nombre de partes pudendas, porque está muy inervado por el nervio pudendo y por tanto es muy sensible al dolor. En cambio, la vagina es poco sensible, sobre todo en las porciones proximal y superior. El cérvix es poco sensible inclusive a procedimientos de biopsias. Por ejemplo, muchas veces no necesitamos anestesia nada para tomar biopsias cervicales, pero es muy sensible cuando se efectúan incisiones un poco más profundas o cuando se quiere atravesar el orificio cervical interno. Resulta muy, muy sensible. Luego, el cuerpo uterino es muy sensible. Los ovarios son poco sensibles a no ser que exista una distensión, un agrandamiento considerable de los ovarios. Muy bien. En cambio, una vez si es de causa ginecológica, pues tenemos la obligación de solucionar el problema. Pero una vez descartadas las causas ginecológicas y los exámenes apropiados, nos van a permitir conocer más si es urológico, es gastrointestinal, es músculo-esquelético o es sobre todo psicosomático. Repetimos, estadísticamente el más frecuente es gastrointestinal, luego urológico, luego ginecológico. Entonces, tendremos que derivar al especialista o en la especialidad que corresponde. Repito, puede ser multiorgánico, multisistémico y pueden ser de diversas etiologías. Por eso es un problema de difícil solución. Aún realizando resonancias, efectuando laparoscopías o efectuando cirugías, por ejemplo, como una histerectomía, como una neurectomía presacra, ni aún así se garantiza la solución del problema. Muy bien, con esto hemos terminado el tema. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo en este momento, por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? Doctor, ¿puede repetir sobre la personalidad las características que nos mencionó? Muy bien. Y estas pacientes generalmente tienen un problema de tipo psicológico. En estas pacientes se observa con mayor frecuencia un estado de depresión, un estado de ansiedad. Inclusive, cuando son evaluadas por el psicólogo, refieren tener los psicólogos informar que tienen cierta dificultad en asumir su rol de mujer, su rol de madre. Por una parte, entonces tienen estas características. Además, vuelvo a repetir,
que son mujeres que frecuentemente han sufrido abuso físico, abuso emocional, inclusive abuso sexual. Y de alguna manera todas estas causas van a hacer que, en general, tengan características de personalidad diferentes al resto de las pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay más preguntas, que tengan buenas noches y nos vemos el día jueves en la mañana. Buenas noches. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Gracias. Buenas noches.